El capítulo 25 del primer libro de Samuel comienza con un versículo muy triste. Después de haber servido a Dios toda su vida como levita, juez y profeta, llegó el día en que Samuel fue llamado ante Dios. Esto es lo que dice el versículo 1 del capítulo 25 del primer libro de Samuel. Samuel murió y todo el pueblo de Israel se reunió para llorarlo y enterrarlo en su casa de Ramá. Todo Israel lamentó la muerte de este gran hombre, quien guió a la nación como líder espiritual. Como hemos mencionado en varios estudios bíblicos, Samuel representa la transición del período del juicio al período de la monarquía. Samuel fue el juez final y ungió a Dios. Los dos primeros reyes de Israel. Es muy posible que si el pueblo no pedía un rey como otros pueblos, en este caso pedían un rey, y ese rey era Saúl, entonces el traspaso del liderazgo se haría desde la autoridad, era la última palabra, a Samuel, al rey que Dios había puesto en su corazón, David. Hay otra pregunta que sigue sin respuesta. Si Samuel hubiera muerto en este momento de la historia, ¿quién habría terminado de escribir el primer libro de Samuel y el segundo? Según la tradición judía, los autores son los dos profetas Gad y Natán, contemporáneos de David. Después de la muerte de Samuel, David volvió a esconderse en el desierto. Puedes leer esta oración en la misma oración que la oración 1, pero en la parte B2. David se levantó y se fue al desierto de Parán. En el desierto de Parán, situado en el extremo sur de Israel, cerca del Mar Rojo, se encontraron con escasez de alimentos. Y entonces David se enteró de que alguien, a quien había protegido indirectamente en el desierto, estaba llevando a cabo una próspera sesión de esquila, es decir, esquila de ovejas. Entonces David decidió pedir que les devolvieran ese favor tan pronto como lo necesitaran. Versículo 2, leamos el libro de Samuel, capítulo 25. Había en Mahón un hombre que tenía propiedades en el Carmelo, era muy rico y poseía 3,000 ovejas y cabras. Y aconteció que estaba esquilando ovejas en el Carmelo. Versículo 4. En el desierto, David escuchó que Nabal estaba esquilando ovejas. Entonces David envió 10 jóvenes y les dijo: Id al Carmelo, a Nabal, y saludadle en mi nombre. Y entonces diga: la paz sea con usted, la paz sea con su familia, y la paz sea con todo lo que tiene. He oído que tienes un esquilador de ovejas. Ahora tus pastores están con nosotros. No los tratamos mal, y no les faltó nada durante su estancia en el Carmelo. Pregunta a tus sirvientes y ellos te lo dirán. Por tanto, estos jóvenes están predestinados ante vuestros ojos porque llegamos en un hermoso día. Da lo que tienes en tu mano a tu siervo, y tu hijo David. David no pidió, pero recibió un favor. Ayudó a los pastores de Nabal en su momento de angustia y protegió a su rebaño. Por eso, ahora exige una compensación en forma de lo que se considera una compensación equitativa. Desafortunadamente, Nabal no reaccionó bien. Puedes leer esto en el versículo 9. Cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal, y guardaron silencio. Nabal respondió a los jóvenes enviados por David, diciendo: quizás Nabal tenía razón cuando dijo que no conocía a David ni a su pueblo, y que podrían ser usureros. Sin embargo, todo lo que Nabal tuvo que hacer fue llamar a sus sirvientes y preguntarles si lo que decían estos jóvenes era verdad. Pero Nabal no hizo eso. No lo hace porque realmente no quiere darles nada. Se podría decir que Nabal era egoísta. ¿Actuaremos alguna vez como Nabal? ¿Cuántas personas han entrado en nuestras vidas, en nuestros hogares para pedirnos un favor y no los ayudamos? La Biblia describe a Nabal en hebreo como severo, cruel, duro o tonto. Esto también dice que Nabal hizo cosas malas. En hebreo significa mala o mala acción. Lo extraño es que el nombre Nabal en hebreo significa literalmente tonto, tonto. Y es probable que no fueran sus padres quienes le pusieron ese nombre, sino el apodo que él mismo se puso. Por el contrario, la esposa es descrita como una mujer hermosa y conocedora. Puedes leer esto en el versículo 3. El nombre del hombre era Nabal, y su esposa era Abigail. Ella es una mujer amable y hermosa, pero este hombre era duro y cruel, y era del linaje de Caleb. Extrañas a Caleb, ¿verdad? Es uno de los 12 espías. Junto con Josué, ellos mismos dieron este informe positivo a Moisés sobre la tierra prometida.
Se podría decir que realmente son una pareja extraña. Son una pareja extraña. Como veremos más adelante, la sabiduría de Abigail salvará a su familia de una tragedia innecesaria. En este caso, todo depende del marido. Cuando los mensajeros de David le informaron de la negativa de Nabal, él no reaccionó bien. Preguntas 2 y 13. Continuamos con el primer libro de Samuel, capítulo 25. Antes de seguir, si te está gustando esta enseñanza, por favor, considera dejar un me gusta, suscribirte y activar la campana para no perderte ninguna enseñanza. Seguimos. Los jóvenes que David envió de regreso le informaron todas estas palabras a David. David dijo a sus hombres, cada uno baje su espada. Y todos depusieron sus espadas, y David también depuso su espada. Subieron tras David unas 400 personas, dejando atrás 200 personas con sus equipajes. Unos versículos más adelante, la Biblia explica por qué David decidió tomar las armas. Leamos los versículos 21 y 22. David dijo, ciertamente en vano, que yo guardé todo lo que este hombre tenía en el desierto, sin querer nada de lo que le pertenecía, y él me hace mal. Que Dios haga lo mismo con los enemigos de la tierra. Y agrego que desde ahora hasta mañana, de todo lo que os pertenece, no dejaré con vida a un solo hombre. David había tratado bien a los trabajadores de la marina, pero ahora ese hombre desagradecido no correspondía y trataba a su propia gente con desprecio. En otras palabras, Nabal trató a los enviados por David como si fueran enemigos, incluso al propio David. ¿Qué está haciendo David? Decidió vengarse. Pero antes de que David se vengara, David se fue. Versículo 23. Cuando Abigail vio a David, rápidamente se bajó de su asno, se inclinó ante David, se postró en tierra y cayó a sus pies, diciendo, Señor, te ruego que peques contra mí, pero te ruego, deja. Tu siervo habla a tu oído y escucha las palabras de tu siervo. Ahora, Señor, no le haga caso a ese cruel marino, pues como su nombre indica, es lo que es. Su nombre es Nabal, y la locura lo acompaña. Pero yo, tu siervo, nunca he visto a los jóvenes que enviaste. Abigail no solo pidió perdón por el trato injusto de Nabal, sino que también pidió justicia a Dios. Bueno, vengarse con tus propias manos no es bueno. Sabiamente, Abigail le señaló a David que derramar sangre inocente no era lo mejor para él, ya que planeaba matar no solo a Nabal, sino también a toda la familia. Todos están a punto de morir, y probablemente su sirviente. Puedes leer esto en el versículo 26. Generalmente la gente se venga de la injusticia que se les ha hecho. Sin embargo, la venganza es engañosa. Muchas veces pensamos que esta venganza es para hacer justicia, y al final la venganza multiplica el mal, y en lugar de una enfermedad, terminas con 2 o más enfermedades. La palabra de Dios nos advierte que no nos venguemos nosotros mismos. Levítico capítulo 19, versículo 18. No te vengarás. No te hagas enemigo de tu propio pueblo, sino ama a tu prójimo como a ti mismo. Proverbios capítulo 20, verso 22. No digas, me vengaré. Espera en el Señor y Él te librará. La restauración de la justicia y la venganza debe quedar en manos de Dios y del gobierno. Romanos capítulo 13, versos 3 y 4. Porque el gobernante no debe temer a los que hacen el bien, sino a los que hacen el mal. ¿No temerías a la autoridad? Haz el bien y recibirás alabanza, porque Él es siervo de Dios para tu bien. Pero si haces el mal, teme, porque no en vano empuña la espada, porque es siervo de Dios, vengador para castigar a los malhechores. El capítulo anterior, Romanos capítulo 12, versículo 19, decía lo siguiente: Amados, nunca os venguéis, sino dejad paso a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, y yo la vengaré, dice el Señor. Aquí Pablo cita el siguiente versículo, Deuteronomio capítulo 32, verso 35. Mía es la venganza y el castigo. Al final, sus pies resbalarán, porque el día de su desastre está cerca. Muy a menudo nos vemos a nosotros mismos, o mejor dicho, muy a menudo tú y yo no vemos la justicia divina, porque la gente se venga con sus propias manos. Y en lugar de igualar el mal,
lo multiplicamos. Y no solo eso, cada persona tendrá que soportar las consecuencias de sus actos. Si los humanos se vengan, la justicia divina ya no llegará. David se dio cuenta de que Abigail lo ayudó mucho al evitar cometer un error grave. Versículo 32. David dijo a Abigail: «Bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te ha enviado a mí hoy. Bendito tu razonamiento. Bienaventurado el que hoy me impidió derramar sangre y se vengó con sus propias manos». Esta sería la enseñanza de hoy. Si fue de tu agrado, recuerda seguir nuestro canal El Santuario del Sabbat, darle al botón de me gusta y activar la campana para que no te pierdas ninguna enseñanza. Bendición a todos.